¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández. Y en esta ocasión queremos invitarles para que se queden con nosotros al repaso de la lección Cómo interpretar la Biblia. Y hoy nos toca repasar la lección número 12, que lleva por título Cómo abordar pasajes difíciles. ¿Cómo dije? Cómo abordar pasajes difíciles. Pero antes de entrar al repaso de la lección en esta tarde de 16 de junio del año 2020, quiero invitarles para que juntos vayamos en oración y pidamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Y Padre eterno, en esta hora suplicamos humildemente tu dirección y tu conducción, Señor. Habilítanos para que podamos, Señor, aportar algún mensaje de vida y para vida en esta lección. Quédate con nosotros, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Bien, les agradezco humildemente a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de ese canal, Estudiando el Verbo. Así que vamos a entrar de lleno al repaso de esta lección. Cómo abordar pasajes difíciles. Y el punto central se encuentra en la cita de segunda de Pedro 3:15 al 16. Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia y podamos juntos ver esta cita. Segunda de Pedro 3:15, 16. ¿Ya lo tienen? Bien. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Interesante cita que la lección nos presenta esta semana, ¿verdad? Interesante. Y en esta lección, estimados amigos y hermanos, tengo por objetivo no solo presentar las actitudes de cómo debemos abordar textos difíciles de entender o explicar, sino también en forma rápida las graves consecuencias que han surgido en el mundo cristiano por las diferentes formas de interpretación que se le da a las Sagradas Escrituras. Además de que la Iglesia debe ser su obra de acuerdo a los dones o talentos recibidos por cada miembro. Y el punto principal de esta lección, como ya dijimos, se encuentra en la cita de segunda de Pedro 3:15 al 16, que no necesariamente tiene que ver con un trabajo completo que la Iglesia debe aprender y enseñar a abordar pasajes o textos difíciles de entender, sino con la exhortación al buen entendimiento de la palabra y paciencia
que debemos tener con respecto a las promesas que para su iglesia y el mundo de parte de Dios, ¿verdad? Ya que el enemigo constantemente pone ideas falsas en nuestro corazón, no solo falsos maestros y burladores de la palabra, ¿verdad? No solo a falsos y burladores de la palabra, sino también a miembros bien intencionados, ¿verdad?, dentro de la iglesia. De modo que, sin temor a equivocarme, es una de las causas principales de la división en la iglesia, trayendo en consecuencia la falta de unidad en el conocimiento de Dios y la fe. En el caso de Pedro y Pablo, aunque ambos tenían diferencias por su educación, estatus social, político y religioso, eso no les impedía reconocer que a ambos se les había otorgado, por la gracia del Espíritu Santo, dones o talentos especiales para el trabajo misionero y la conformación de la iglesia cristiana, ¿verdad? Según Efesios 4, al 11, al 16. Y es importante esto porque muchas veces nosotros nos enfrascamos, ¿verdad?, inclusive en discusiones para la interpretación de la Biblia. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad?, nos da un consejo en el capítulo 2, 14 y versículos 14 y 15, ¿verdad?, nos da un encargo muy propio, muy sabio, para que nosotros no perdamos el tiempo en vano, ¿sí?, en discusiones necias, ¿sí?, sobre algunos pasajes difíciles de entender. Primero que nada debemos de tener en cuenta que la Biblia es por regla infalible, porque Dios no se equivoca. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre, ¿verdad? Así que toda la Biblia se encuentra en completa armonía, ¿verdad? No hay contradicción en ella. Es un principio que nosotros debemos tener en cuenta, ¿verdad? Así que si de repente alguien dice que existe alguna contradicción, de ninguna manera es eso, ¿verdad? Por eso Pablo dice, recuérdales esto, ahí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, recuérdales esto, ¿sí? Le está diciendo a Timoteo, para que le diga a la iglesia, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿verdad?, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es importante esta cita porque nosotros muchas veces empezamos a dialogar, empezamos a abrir la palabra de Dios sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, sin antes haber reconocido, ¿sí?, nuestros errores delante de Dios, sin antes haber pedido perdón delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, preséntate delante de Dios como un obrero digno, del cual no tiene nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, ¿verdad? Ahora,
Viene una pregunta hasta aquí, ¿verdad? ¿Te has sentido alguna vez incapaz de comprender algún pasaje de las Escrituras? O tal vez algún versículo difícil escrito por el apóstol Pablo. No sé si sea tu experiencia. Sin embargo, la lección no nos da una lista de actitudes de cómo abordar textos difíciles, ¿verdad? Sin embargo, sugiere de manera implícita algunos, ¿verdad? Y los pasajes bíblicos tienen como consecuencia, los pasajes bíblicos difíciles pueden llevarnos a interpretaciones erróneas. De ahí la importancia de enfrentarnos a ellos con una actitud adecuada, ¿verdad? Y como dije, la lección no nos presenta una lista, ¿sí?, de qué actitudes debemos de asumir nosotros. Sin embargo, dentro de la lección quedan explícitas, ¿sí? Y la primera actitud que nosotros debemos de considerar para abordar pasajes difíciles es la lógica, la honestidad, la humildad, la perseverancia y la oración, ¿verdad? Son por lo menos 5 actitudes que usted y yo debemos de tomar en cuenta a la hora de abordar temas difíciles, ¿verdad? Ya que el versículo de memoria no necesariamente nos lleva a tocar este tema, ¿verdad? No necesariamente nos lleva, porque abarca mucho más, abarca, sí, acerca de falsos maestros, abarca más y nos habla acerca de que debemos tener paciencia para que todas las promesas de Dios se cumplan en su tiempo, ¿verdad? El apóstol Pablo habla ahí en el capítulo 3 de segunda de Pedro acerca de que muchos tienen por tardanza, ¿verdad?, la venida de Jesús, ¿sí? Y esa tardanza la consideran como que esa promesa pues puede ser que no se cumpla, ¿verdad? Entonces la cita que nos presenta la lección, ¿sí?, no solamente tiene que ver con la actitud que debemos de asumir para abordar textos o citas difíciles, sino también abarca mucho más. Sin embargo, siguiendo la lección de esta semana, solamente vamos a abarcar prácticamente la actitud que debemos de asumir frente, ¿sí?, a textos difíciles de entender. Y la primera actitud que vamos a considerar en esta hora es la lógica, ¿verdad? La lógica. No sin antes reiterar que la palabra de Dios es infalible, ¿verdad? ¿Qué hacer cuando nos encontramos con errores o contradicciones? Yo creo que esta pregunta está de más, porque la palabra de Dios no se contradice. Hay una aparente contradicción, pero no es así, ¿verdad? Pero por si alguno de ustedes considera una contradicción alguna vez en la Biblia, en la palabra de Dios, tienen una respuesta lógica, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 20:30 y en Marcos 10:46, ¿verdad?, nos hablan acerca de ciegos, ¿verdad?, de personas ciegas, ¿verdad? En Mateo 20:30 nos hablan de por lo menos 2 ciegos,
y Marcos 10:46 nos hablan acerca de un ciego, Bartimeo, ¿verdad? Y la pregunta acá es, ¿cuántos ciegos sanó Jesús en Jericó? Aquí lo importante no es considerar, ¿verdad? No es considerar, sí, que en una parte, es en Mateo dice 2, y en Marcos solamente habla de Bartimeo como un ciego, ¿verdad? Sino aquí lo importante es lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Acerca de estos personajes, ¿verdad? La lógica nos dice que dos personas, incluso si ambos son testigos presenciales de un hecho, no presentarán nunca un relato idéntico, ¿verdad? A cada uno le llamaron la atención detalles distintos, por eso habrá diferencias entre dos narraciones, ¿verdad? Ese es el caso de estos dos ciegos. En el caso de los endemoniados de Gadara, sí, pasa lo mismo. Por un lado, por ejemplo, en Mateo 8:28, sí, nos presentan dos endemoniados, y por otro lado, en Lucas capítulo 8, versículo 27, se nos presenta solamente un endemoniado. Y cualquiera puede decir, bueno, aquí hay una contradicción, ¿verdad? Porque uno está presentando dos y el otro solamente un endemoniado. Volvamos a lo mismo. Tenemos que usar la lógica, ¿verdad? Y la lógica nos dice que dos personas, aunque sean testigos presenciales de un hecho o suceso, no presentarán nunca un relato idéntico, ¿verdad? Un relato idéntico. Entonces, esto en realidad no representa una contradicción, ¿verdad? Sino algo que sucede comúnmente. Ahora bien, ese es por un lado. Por otro lado, recuerden que ya hemos considerado que la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que ver mucho aquí, ¿verdad? Porque aunque ellos lo escribieron, y puede ser que el Evangelio lleve su nombre, el autor principal de toda la Escritura es sin duda el Espíritu Santo, y es Dios. Así que no podemos nosotros poner en duda la palabra de Dios nunca, ¿verdad? Ahora, pasemos a la siguiente actitud. No voy a considerar errores de copiado o errores de diferentes versiones o contradicciones en diferentes versiones. No, porque ese ya es otro tema, ¿verdad? Es otro tema y no es el propósito de este repaso considerar las diferentes versiones, ¿verdad? Solamente diré que en las versiones más actuales hoy en día, ¿sí? Se omiten algunas citas, ¿sí? Que en las versiones más antiguas vienen, ¿verdad? Entonces, pero ese es motivo de un estudio especial, no de esta lección, ¿verdad? Así que los errores de traducción o de copiado no entran aquí en este repaso de lección, ¿verdad? Ahora, la otra actitud que debemos de asumir para abordar textos o pasajes difíciles es la honestidad, ¿verdad? En ocasiones encontramos pasajes que no podemos comprender o que no podemos explicar a aquel que nos pregunta acerca de ellos. Hay muchos. Por ejemplo, el pasaje donde está Lázaro en el infierno, ¿verdad?
junto con el hombre rico, ¿verdad? Hay muchísimos pasajes, ¿verdad? Nosotros debemos ser honestos en ese sentido. No podemos nosotros, con tal de dar una respuesta, ¿sí? Dar una interpretación incorrecta, porque nos convertiríamos en falsos maestros, en falsos profetas, ¿verdad? Y no está bien delante de Dios, ¿verdad? En este caso debemos ser honestos y reconocer nuestra incapacidad de resolver el problema. Es un grave error, ¿verdad? Intentar dar una explicación como cierta, conscientes de que puede ser errónea, ¿verdad? Pero aún es presentar una interpretación propia con la intención de engañar o hacer creer, ¿sí?, a otras personas algo que sabemos que el texto no dice, ¿verdad? Los cristianos honestos esperarán el momento en el que Dios les permita tener una mejor comprensión de estos textos difíciles, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Sin embargo, para que nosotros podamos poder dar una respuesta correcta y una buena interpretación, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Muchas veces somos muy descuidados en el estudio, no tenemos como hábito el estudiar la Biblia, ni siquiera llevamos un año bíblico, ni siquiera muchas veces estudiamos la lección de cada semana, y eso no nos permite ser honestos, ¿verdad? Y sin embargo, cuando estamos frente a alguna pregunta, sí queremos dar una respuesta correcta, ¿verdad? Aun cuando no lo sea. Sí. Ahora, el libro de Proverbios trae un consejo para nosotros, ahí en el capítulo 2, versículos 7, que dice: el Señor da sabiduría a los hombres rectos y es escudo de los que viven en rectitud, ¿verdad? El Señor provee, el Señor da sabiduría a los hombres rectos y es escudo de los que viven en rectitud. También el apóstol Santiago dice: aquel que no tenga sabiduría, demándelo a Dios o pídaselo a Dios y Él se lo dará, ¿verdad? O sea, necesitamos nosotros preguntarle a Dios si no entendemos algún pasaje, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar rápidamente a la siguiente actitud que debemos de tener al abordar pasajes difíciles. Y esta actitud es la humildad, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando descubrimos que ciertos pasajes bíblicos no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que es verdad, ¿verdad? Y si estos pasajes no dicen lo que estamos haciendo, si estos pasajes nos dicen que lo que estamos haciendo es pecado, un espíritu orgulloso nos llevará a procurar tener la razón a toda costa. Esto es raro, o sea, muchos dentro de la iglesia asumimos una conducta que muchos llamamos pecados pecados que de alguna manera son pasados por alto, ¿verdad? Usted y yo podemos considerar, por ejemplo, aquellos pecados que tienen que ver algo con el sábado, ¿verdad? Pero los pecados de orgullo, de humildad, esos pecados no los consideramos, o sí alguien nos disciplina cuando ve en nosotros una actitud poco humilde. No, ¿verdad? Es necesario que nosotros seamos humildes en todos los aspectos.
No solamente en el estudio de la palabra de Dios, reconociendo que no tenemos nosotros toda la sabiduría, ¿verdad? Reconociendo que no tenemos toda la verdad, que nos hace falta mucho estudio, que hemos descuidado el estudio de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, un espíritu humilde nos ayudará a aceptar la verdad tal como la Biblia nos la transmite y a poner nuestra vida de acuerdo en ello, ¿verdad? Vayamos a la siguiente actitud que debe tener la iglesia y que debe tener cada uno de nosotros en forma individual para abordar pasajes difíciles de entender, ¿verdad? Pero vayamos, quiero invitarles para que vayamos antes de entrar a esta forma, a esta actitud, ¿sí? A Gálatas 6:9, donde el apóstol Pablo nos exhorta, como en casi todas sus epístolas, ¿verdad? Nos da un consejo. Gálatas 6:9. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice el apóstol Pablo. No nos cansemos. ¿De qué cosa? Pues de hacer el bien, ¿verdad? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Muchas veces nos damos por vencidos cuando no entendemos algún pasaje, ¿verdad? Y ahí lo dejamos. Pero el apóstol Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dicen las versiones más modernas, ¿verdad? Necesitamos perseverar. La perseverancia es otra actitud que usted y yo debemos de asumir al abordar pasajes difíciles de entender, ¿verdad? Algunos textos requieren de un esfuerzo especial para comprenderlos. Necesitan ser comparados con otros similares, entender el contexto en el que fueron escritos, buscar la razón por la cual el autor decidió escribirlos de esa forma, ¿verdad? Y en ese lugar. Son textos a los que debemos dedicar tiempo, estudio perseverante, ¿verdad? Incluso puede que debamos dejarlos descansar, ¿verdad? Descansar un tiempo hasta que Dios nos dé más luz para poder entenderlos. Después de todo, estamos sirviendo al Dios de la paciencia, según Pablo, ahí en Romanos 15:5. Recuerda que el tiempo que dediquemos a un asunto es directamente proporcional al interés de que tengamos por él. Por lo tanto, sé persistente y paciente en el estudio de la Biblia. Y tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en el caso de Juan el apóstol, ya hemos dicho que antes era el apóstol o el discípulo del trueno, ¿verdad? Sí, los hermanos trueno junto con Santiago, y después Juan se convirtió en el discípulo amado, ¿sí? Y su conocimiento de las cosas de Dios y el conocimiento de Dios propiamente, ¿sí?, lo tuvo porque pasó mucho tiempo al lado de Jesús. Quizás fue uno de los que más pasó tiempo con Jesús, por esa razón de ser el hijo del trueno, ¿sí?,
se convirtió en el discípulo amado. ¿Sí? Fue perseverante, fue persistente, hasta que entendió cosas, ¿sí? Que ninguno de los apóstoles presentó en sus epístolas, en sus evangelios. ¿Verdad? Es un ejemplo claro de perseverancia. Ahora, llegamos a la parte final de este repaso de lección. ¿Sí? Llegamos a un punto que es indispensable para poder interpretar de manera correcta, para poder entender cabalmente la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Quién mejor para explicar la Biblia que su propio autor? ¿Verdad? ¿Quién? Solamente Dios. ¿Verdad? Y si Dios inspiró a los escritores bíblicos, según 2 de Pedro 1:21, si Dios inspiró a los escritores bíblicos de manera que podamos encontrar explicaciones claras al comparar diferentes versículos entre sí, ¿verdad? No necesitamos buscar en fuentes filosóficas o científicas para entender la verdad revelada en la Biblia, sino podemos ir a la fuente original, al autor de la palabra de Dios, y preguntarle nosotros mismos a través de la oración. ¿Sí? La oración nos fue dada con ese propósito para que nosotros, cualquier duda que tengamos acerca de las cosas, acerca propiamente de la palabra de Dios, podamos ir a Dios y preguntarle sobre el tema. ¿Verdad? Cuando no entendamos algo, podemos preguntárselo directamente al autor. Dios nos dejó ese medio para comunicarnos con Él, y ese medio es la oración. Nunca deberíamos estudiar nuestra Biblia sin oración, dejándole al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. ¿Verdad? Esta cita que ya hemos estudiado en Juan 16:13, donde Jesús nos dice que es el Espíritu quien ahora nos llevará a la verdad. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo quien nos revelará todo lo que escuche y oiga de parte de Dios. ¿Verdad? Es el Espíritu quien escudriña no solamente lo que hay en el hombre, sino también lo que hay en Dios. Así que tenemos que ir al Espíritu Santo. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a entender cómo abordar estos pasajes difíciles de entender. Reitero, la Biblia no se contradice, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios, y Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Así que, estimados amigos y hermanos, les invito para que sigan estudiando su lección, sigan estudiando la Biblia, ¿sí? Y que seamos, en primer lugar, que estudiemos siempre con lógica, que estudiemos con honestidad, ¿sí?, con humildad, que seamos perseverantes y, por supuesto, que usemos el medio que Dios utilizó. Y termino con una cita de Leona G. de White, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 659. Y ella nos dice
cómo el pueblo de Dios, ¿verdad?, como iglesia y de manera individual, ¿sí?, podemos progresar en el verdadero conocimiento espiritual, tan solo en la medida que comprendamos nuestra propia pequeñez, ¿sí?, es decir, que dejemos a un lado nuestra soberbia, ¿sí? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido depositaria de la verdad, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día el mensaje para la Odisea, ¿sí?, es para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que dice Elena G. de White, progresaremos en el verdadero conocimiento, ¿sí?, que es el conocimiento de Dios, ya lo hemos dicho, ¿sí?, el conocimiento espiritual, tan solo en la medida de que comprendamos nuestra propia pequeñez y nuestra entera dependencia de Dios. Nosotros no debemos de depender, ¿sí?, de hombres, sino solamente de Dios. Y aquí tenemos que entender que Dios tiene siervos, que Dios tiene personas que nos van a guiar, ¿sí?, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, ¿verdad? No quiero decir que no debemos escuchar a hombres, ¿sí? El hombre puede ser instrumento de Dios, ¿verdad? Instrumento de Dios, solamente instrumento o medio por el cual Dios nos va a ayudar a entender mejor su palabra, ¿verdad? Sigo leyendo. Pero todos los que acuden a la Biblia con un espíritu dispuesto a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones, como la palabra de Dios, recibirán iluminación divina, ¿verdad? Pero todos los que acudan a la Biblia con un espíritu dispuesto, dice el espíritu de profecía, a ser enseñado y a orar, ¿verdad?, a ser enseñado y a orar para estudiar sus declaraciones, como la palabra de Dios, recibirán iluminación divina. Hay muchas cosas que aparentemente difíciles y oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que traten así de comprenderlas. Jesús mismo dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, vayamos allá rápidamente y con esto terminamos. Debe quedar bien claro que Jesús no nos ha dejado solos, ¿sí? Nos ha dejado un ayudador, otro consolador. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará con ustedes. Es interesante esta cita porque Jesús ha prometido que el Espíritu Santo estará con nosotros, aquí a un lado, esperando a ser colocado en un punto donde Él sea nuestra guía, donde Él nos lleve a toda verdad, ¿verdad? Porque dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, ¿verdad? Ahora, dice en el capítulo 16, el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Verdad? Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Verdad? Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo quien guía a su iglesia. Es el Espíritu Santo quien guía de forma personal a cada uno de los que creen en Cristo Jesús, de los que son fieles, de los que lo buscan, de los que tocan, de los que piden en su nombre, ¿verdad? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad? Así que, hermanos, damos fin a este repaso, no sin antes decirles que en tiempos del apóstol Pablo y del apóstol Pedro había una crisis de costumbres o valores sociales, ¿verdad? En cuanto a una tergiversación de las enseñanzas de Pablo, en cuanto a la segunda venida y a la relación del cristiano con la ley, en las iglesias de Tesalónica y de Galacia, ¿verdad? Había falsos maestros infiltrados y burladores que rechazaban la verdad, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios y no pasar por la misma experiencia que pasó el pueblo de Israel, porque no tenemos necesidad. Se nos ha dado, se nos ha depositado, ¿sí?, la palabra de Dios, ¿sí?, en medio de nuestro pueblo, ¿verdad? Sí, y no podemos caer como Israel, donde el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo fue talado o cortado por falta de conocimiento, ¿verdad? Necesitamos nosotros considerar, ¿sí?, y tener como hábito, ¿sí?, el estudio de la palabra de manera cotidiana. Hermanos, eso es todo. Dios les bendiga y nos vemos al siguiente repaso.